Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la idea de este tutorial, como el título lo dice, es hacer una breve guía para una búsqueda eficiente en Internet. Les vamos a dar algunos tips y consejos para que ustedes puedan buscar en forma exitosa en la web. Si bien somos conscientes de que ustedes son bastante duchos a la hora de buscar información que les interesa, ya sea, no sé, algún youtuber, alguna película para descargar o para mirar online, el manejo de redes, bueno, ese tipo de información nosotros sabemos que ustedes la manejan bien. Ahora, a la hora de buscar información académica, hemos notado que tienen ciertas dificultades o no encuentran lo que buscan, o no saben por dónde buscar, no saben qué páginas visitar, o la información que les traen no tiene cierta validez académica. Bueno, diferentes motivos que hacen que ustedes se frustren a la hora de buscar información en Internet. Información académica estamos hablando. Que esperemos estos tips y consejos les sirvan para solucionar esos problemitas que ustedes vayan teniendo. No solo para buscar información académica, sino para la vida misma también. Para no aburrirlos más, ya vamos a arrancar con la guía. Antes me gustaría hacer una pequeña introducción y definir lo que es la búsqueda de información. Me gustaría que entiendan que la búsqueda de información es un proceso cognitivo, es un proceso mental. Entonces nosotros les vamos a dar algunas herramientas y algunos tips, y la idea es que ustedes con esas herramientas puedan ordenarlas en ese proceso mental y así tener una búsqueda mucho más exitosa. Como todo proceso cognitivo, mejora con la práctica y con la experiencia, así que es muy importante que ustedes hagan las búsquedas por ustedes mismos, para así van aceitando esa maquinaria que con estas herramientas que nosotros les damos, más la intuición que ustedes tienen, más la experiencia que ya tienen acumulada, puedan llegar a buen puerto. Bien, no los aburro más, vamos ya con los tips y con los consejos. Primer consejo: antes de sentarse en la computadora a buscar, plantéense qué información estoy buscando y para qué necesito esa información. Es importante que se lo hagan antes de ponerse a buscar, porque desconocer estas respuestas puede llevar a que el inicio del proceso de búsqueda ya sea erróneo. Entonces no podamos llegar a la información que estemos buscando. No es lo mismo buscar información para, no sé, para hacer una monografía de la escuela, a que buscar información para ayudar a mi hermanito del jardín a hacer la tarea. Veamos unos ejemplos. ¿Qué información estoy buscando? Pueden ser monografías, videos, canciones, fotos, audios, mapas, noticias periodísticas, cuentos, etc. Y además, saber para qué necesito esa información: para hacer una monografía de la escuela, para saber más de ese tema, para rendir algún examen, para saber qué significa, para contestarle al compañero, etc. Ser consciente de estas dos consignas nos va a ayudar a nosotros a desechar rápidamente toda esa información que no necesitamos y nos va a permitir focalizar en la que sí estamos buscando. Una vez que defino los recursos a utilizar y para qué los voy a utilizar, segundo consejo: definir el tema. ¿Qué implica definir el tema? Implica qué frases o palabras voy a utilizar, cuál es el alcance del tema, cuál es el tema principal y cuáles los secundarios. Un ejemplo: una docente nos hace buscar información sobre la revolución industrial. Ahora bien, ¿qué buscamos? ¿Los aspectos tecnológicos, los aspectos económicos, los aspectos sociales? ¿Todo? ¿Buscamos la revolución industrial en Inglaterra o en Europa? ¿Buscamos la primera revolución industrial o la segunda revolución industrial? Bien, delimitar el tema es fundamental para que a la hora de nosotros sentarnos a buscar información, lo que recuperemos sea pertinente a lo que estemos buscando y no
estar en vano horas y horas abriendo y abriendo páginas y leyendo documentos y leyendo otras páginas que no nos llevan a ningún sitio y nos desvían de la información que nosotros estamos buscando. Bien, veamos otro ejemplo concreto. A partir de ahora, las 3 diapositivas siguientes me gustaría que se fijen en las flechitas azules, que son los términos o frases que yo utilicé para buscar y los resultados que fui obteniendo. Una docente nos plantea que busquemos información sobre el impacto ambiental del dragado de río en Bahía Blanca. Bien, en el primer caso yo pongo dragado de río y veo que lo primero que recibo es un anuncio. Después la segunda noticia es de Wikipedia, que como todos sabemos se puede manipular la información que está subida a Wikipedia. Ahora veamos el segundo ejemplo. En este caso le agrego a la frase de búsqueda en Bahía Blanca. Y ahora obtengo que las dos primeras son noticias del diario local, apuntadas, sospecho yo, a lo económico. En tercer lugar obtengo un informe que también está apuntado a lo económico. En cuarto lugar, una nota del puerto de Bahía Blanca, del consorcio del puerto de Bahía Blanca, apuntada a lo económico. Ahora bien, como no estoy encontrando lo que estoy buscando, yo le agrego al término de búsqueda la palabra ecología. Y ahora sí, me traen cosas que a mí me interesan. El primero es un informe del municipio de Bahía Blanca, una fuente confiable, sobre el impacto del dragado del río. El segundo también es un informe de NARSA sobre el impacto ambiental. Y el tercero es un informe que hicieron vecinos de Ingeniero White sobre también el dragado del río. Ahora fíjense todo el tiempo que yo perdí por no haber utilizado una frase o no haber delimitado correctamente el tema. Tuve que hacer 3 búsquedas, tuve que ir leyendo lo que me iba trayendo Google y recién ahora, después de reformular un par de veces la consulta, es que recibo algo que me puede llegar a mí a interesar. Tercer consejo. ¿Dónde buscar información? Bien, para este punto vamos a desglosar en diferentes ítems según las características que tiene la información para saber a dónde buscar. Por área geográfica. Como vimos en el caso del dragado del río en Bahía Blanca, lo más seguro es que yo busque en fuentes, documentos y recursos locales y o regionales. Pero también puedo necesitar otra información que me lleve a documentos nacionales o internacionales. Por cobertura temática, yo puedo buscar, no sé, en obras generales como son los diccionarios, las enciclopedias, etc. O puedo profundizar o necesito profundizar, entonces voy a buscar en documentos especializados, revistas especializadas de psicología, un diccionario de pedagogía, etc. Por tipo de documento, puedo buscar en libros, puedo buscar en revistas, en tesis, en tesinas, congresos, informes técnicos, folletería, etc. Por profundidad de la información, pueden ser referenciales. En el ejemplo que venimos tratando, por ejemplo, una revista que enumera todos los documentos que se publicaron sobre el dragado de río. Si bien nosotros no damos con el documento, no los podemos ver, ese artículo nos referencia a todos los documentos que se publicaron sobre ese tema. Entonces por eso se dice que son referenciales. También pueden ser de sumarios. De sumarios, un ejemplo sería, no sé, un listado de los últimos 10 títulos de las últimas 10 películas que publicó Cinear. Y por último tenemos el ejemplo de texto completo, que ahí sí nosotros vamos directamente al documento, podemos leerlo, podemos acceder a él, podemos llegar al famoso PDF. Y por último tenemos por acceso a la información. Esta puede ser paga o gratuita. Si bien en la escuela por lo general no van a necesitar información paga,
salvo, no sé, alguna novela que cierta editorial tiene los derechos económicos y no quiere hacerla de acceso abierto. Ustedes van a tener que pagar por esa novelita para poder descargarla. Por lo general, la información que ustedes van a necesitar es de lo que se conoce como Open Access, de acceso abierto, y entonces ustedes de forma gratuita se la van a poder descargar. Pero bueno, en otras esferas, no sé, los investigadores suelen pagar cierta información, ciertos avances científicos, ciertas nuevas tecnologías, se pagan para poder acceder a ellas. Ahora bien, ustedes fueron siguiendo estos consejos y estos tips, se plantearon qué información necesitaban, para qué la necesitaban, definieron un tema, se plantearon dónde buscarla, y así y todo, ¿no están encontrando la información que ustedes necesitan? Lo más probable es que o se hayan planteado mal alguno de estos ítems, algún término de búsqueda, o se hayan salteado alguno de estos. Entonces lo que hay que hacer es simple. Hay que reformular la búsqueda. Cuarto consejo, reformular la búsqueda. Esto es lo que hace la práctica y la experiencia. Nos agudiza el olfato, como se dice, para que nosotros nos podamos dar cuenta rápidamente en dónde le estamos errando en el camino. La práctica y la experiencia es fundamental para que nosotros desarrollemos esa intuición y nosotros nos demos cuenta de que ya es tiempo de reformular la búsqueda y que esa reformulación no sea en vano. Más de 2 veces como que no hay que reformular la búsqueda. Si reformulamos la búsqueda más de 2 veces es porque quizás no estamos siendo conscientes de todos estos ítems anteriores. ¿Y qué pasa cuando buscan y no encuentran lo que están necesitando? Se frustran. Pero quédense tranquilos. Como dije al principio de la charla, el proceso de búsqueda es un proceso cognitivo y es un proceso complejo. Si ustedes siguen estos consejitos que le venimos dando, se van a dar cuenta que van a desarrollar ciertas habilidades que en la práctica los van a hacer mucho más duchos y van a hacer búsquedas mucho más exitosas que las que están logrando hoy en día. No se frustren, reformulen la búsqueda, pero van a ver que en poco tiempo ustedes en forma inconsciente van a hacer todos estos pasos, no van a tener que anotarlos en un papelito y se van a dar cuenta que las búsquedas que ustedes van a hacer en la web van a ser de formas exitosas, no van a perder tiempo. Los resultados que les traiga Google van a ser los que ustedes buscan. Así que no se frustren. Ahora veamos algunos consejitos más. Una vez que ustedes están buscando información y van encontrando, lo que hay que hacer es, quinto consejo, evaluar la información. ¿Y qué se evalúa? Lo siguiente. La autoría. No es lo mismo un documento producido por Montoto Pérez a uno producido por algún científico reconocido. Incluso a algún documento producido en forma anónima sin que nadie se haga responsable de esa información. El alojamiento. ¿Dónde está alojada esa información? No es lo mismo que esté alojada en un portal del gobierno de la provincia de Buenos Aires a que esté alojada en un blog de segundo año de la Escuela de Comercio. O sea, va a ser mucho más segura, confiable y estable esa información que esté alojada en instituciones reconocidas. La finalidad. ¿Para qué fue producida esa información? No es lo mismo un informe del CONICET en el ejemplo del dragado del río, donde no se nos hablará del pH del agua, etc., a una noticia del diario local para el ciudadano de a pie. En base a nuestras necesidades y para qué la necesitamos, vamos a optar por uno o por otro. El rigor. Si nosotros vemos que ese documento tiene faltas de ortografía, que no se entiende lo que leemos, que está mal redactado, y hay que desconfiar de esa información. La actualidad. Si bien en ciertas áreas como la matemática no tiene tanta importancia, en otras como por ejemplo la inseminación animal,
No es lo mismo buscar en documentos de 1950 a buscar documentos de 2010 a esta parte. La pertinencia. Como dijimos hoy en uno de los ejemplos, si yo recibo un informe, si yo busco un informe del CONICET sobre el dragado del río y en realidad es para hacer una tarea del jardín de mi hermanito y no es muy pertinente esa información, no me va a ayudar, si bien va a tratar del tema, no es pertinente. La accesibilidad. Como vimos anteriormente, si es paga o gratuita, si está presentada en forma parcial o a texto completo, si me tengo que loguear en tal página para poder acceder a ella, etcétera, etcétera. En base a mis necesidades, yo voy a definir si pago por esa información, si me sirve tal resumen, si me logueo en tal página, etcétera. La navegabilidad. Si ustedes ven que en las páginas que están visitando reciben mucha publicidad, hay mucho ruido, no encuentran el buscador, es como que es compleja o no está muy fácil, huyan. Los sitios reconocidos suelen ser muy claros, muy amigables, muy amistosos, suelen tener el buscador en el medio. Entonces, es un buen punto evaluar la navegabilidad del sitio web por el cual estamos navegando. Y de la mano con el punto anterior, el diseño. Si ustedes ven que el diseño de la web está muy sobrecargado y es poco claro, también huyan. Para no sobrecargarlos de información, y ya vamos terminando, hacemos unas recomendaciones finales. No busquen en monografías.com o en blogs como El Rincón del Vago, porque además los docentes también los conocen. O sea, si van a buscar información, traten de buscar información seria, respetable, que hayan evaluado, que tenga cierto valor académico. Busquen en repositorios institucionales, en centros de información, en bibliotecas digitales. Utilicen el Google académico, que filtra muy bien la información, en portales oficiales, como ya hemos visto. Ahora vemos algunos ejemplos. Pero como digo, no saquen la información del Rincón del Vago. Bien, fíjense que yo acá me puse a buscar en el Google académico. Utilicé la misma búsqueda sin la palabra ecología, puse dragado de río en Bahía Blanca. ¿Y cómo buscan el Google académico? Muy sencillo. En Google ponen Google académico y les trae este buscador. Y fíjense que los primeros 4 recursos que me trae son todas instituciones muy serias. El primero es de la universidad, el otro es de una organización, el otro es del gobierno de Argentina, de Apagar, y el último es del CONICIT. O sea, fíjense que el Google académico, la misma búsqueda que yo había hecho anteriormente, acá me la filtró bastante aceptable. Si bien no todos son sobre el impacto ambiental, sí es información seria. Otro ejemplo, yo quisiera saber los datos estadísticos del último censo en Bahía Blanca. Voy al portal del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y fíjense qué simple que es la página, es muy clara. Arriba a la derecha tiene el buscador, y o sea, es una página muy amigable. ¿Y qué más fiable que esta página para que a mí me den los datos estadísticos del último censo de Bahía Blanca en el 2010? Otro ejemplo, y que nos suele suceder bastante seguido ahí en la biblioteca. Tienen prueba de geografía y no sé, tenían que llevar el mapa físico-político de la provincia de Buenos Aires. Entonces van a la biblioteca y bueno, no tenemos, entonces van y se descargan algún mapa y nosotros se lo imprimimos. Ahora, los mapas que se descargan son medio sospechosos. No sé, hay alguna montaña donde no va, etcétera. Fíjense que yo acá voy al Instituto Geográfico Nacional y también es una página muy amigable, muy sencilla. Yo cliqueo en alguno de estos mapas y me descargo el mapa automáticamente. Último ejemplo. Tengo que hacer algún trabajo de derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. ¿Qué mejor que ir al Archivo Nacional de la Memoria? Fíjense que también es una página muy sencilla, muy clara, tiene el buscador en el centro, arriba, tiene un lugar preponderante en la página del buscador y también es una página muy sencilla.
Y qué mejor que sacar la información sobre derechos humanos en la última dictadura que en esta página. Para terminar la charla, me gustaría recalcar y recalcarles que el proceso de búsqueda es un proceso cognitivo, que mejora con la práctica y que es un proceso complejo. Como dice el dicho, la experiencia hace al maestro. No se frustren, reformulen las búsquedas, sigan estos consejos, estos tips y espero que la charla les haya gustado, que no se hayan aburrido demasiado y que sobre todo les sirva. Ahora a continuación les dejo los medios de comunicación para cualquier consulta que nos quieran hacer y en la descripción del video también les dejo un tutorial para saber cómo citar esa información que ustedes buscan. Si tienen que hacer alguna monografía y citar esa información, también hay un tutorial de cómo citar la información. Bueno, espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Saludos.